Bueno, quería hablar con vos sobre cómo estaba la educación pública y universitaria, en este caso, en Rosario, pero también a nivel general, sobre este tema de la inteligencia artificial. ¿Estamos acompasados a los cambios que está viviendo el mundo? Porque esto ya llegó para instalarse, da la impresión, ¿no? Ya lo tenemos hasta en el WhatsApp, ¿no? Ha invadido completamente nuestra existencia terrenal. ¿Cómo está la educación en ese sentido? Bueno, sí, a nivel nacional, por suerte, bueno, nosotros tenemos esta posibilidad de estudiar además de forma gratuita. Existen carreras de grado ya, en lo que se llama ciencia de datos, porque la ciencia de datos, si se quiere, es el primer paso para después llegar a la inteligencia artificial. Son varias las convergencias de distintas instrucciones que se necesitan para esta tecnología, pero básicamente la ciencia de datos hay una carrera que se abrió en UBA hace unos años. Eso es a nivel grado, ¿sí? En Rosario tenemos una tecnicatura universitaria que depende de la Universidad Nacional de Rosario, en donde lo que se trata es de generar para el campo, porque viene creciendo mucho la demanda de trabajo, esos perfiles tecnológicos que sean capaces de implementar los algoritmos de inteligencia artificial para la producción y para otros tipos de campos, porque se puede usar también en lo privado y en lo público, por ejemplo. O sea, es muy interesante esto que decís, porque uno por allí a veces ve, y más desde la ciudad, al campo con cierto preconcepto, ¿no? El modelo agroexportador, el modelo sojero o sojero dependiente, pero también gracias al modelo agroexportador, eso permite de que avance la educación pública, en este caso, lo que tiene que ver con el avance tecnológico. Bueno, por supuesto, en este caso, básicamente... O sea, sería el costado bueno de algo que a veces es visto como malo. Sí, pero acá lo que pasa es que estamos hablando de una tecnología absolutamente transversal, a todo. O sea, que impacta en todos los niveles y en todos los sectores productivos y de la ciencia, de la sociedad. Es una herramienta que hace un cambio paradigmático. O sea, básicamente va a transformar el mundo en una nueva revolución de tipo tecnológica. Lo está haciendo. A tal punto que nosotros no lo vemos, pero en las aplicaciones de celular ya está oculto el uso de esta tecnología en muchísimas aplicaciones. Esto se escribe dentro de, tengo un paréntesis, dentro de la famosa cuarta revolución industrial. Totalmente, sí. Una revolución que está basada en una capacidad de medición mayor. Siempre que se hace una revolución de tipo tecnológica, lo que hizo la humanidad es tener una capacidad de medida más próxima o más pequeña, la capacidad de medir más precisamente. Bueno, los modelos, en términos de ajuste, de entrenamiento, lo que hacen es eso, es tratar de acercarse más precisamente a la modelización, a la redundancia, del fenómeno que están buscando predecir, pronosticar, por ejemplo. Entonces, dado que nosotros, a partir del desarrollo de Internet, la globalización y la digitalización y los individuos volcando información en la red, todo eso es consumible de alguna manera para extraer información que se transforma en un conocimiento y con ese conocimiento se pueden detectar patrones, básicamente. Claro. Y esos patrones son utilizables para definir el fenómeno que lo genera. Entonces, esto es lo que hacen estas herramientas. Que si bien es el proceso científico de alguna manera, pero claro, con una metodología mucho más precisa, con la capacidad de llegar a ajustes tan grandes que son a veces indiferenciables de lo que hacemos nosotros y a veces superadores en términos de cálculo, por ejemplo. ¿Cómo y cuándo nace, Alan, la idea de crear una tecnicatura ad hoc, dirían los abogados, en Rosario, dependiente de la universidad? Sí, hace un par de años atrás. Esto tiene 2 años de vigencia. De hecho, se acaba de recibir la primer cohorte, o sea, este semestre que pasó, la primer camada, que entró hace 2 años y medio, está terminando de cerrar sus notas, pero acaba de recibirse. Y esto viene desde un proyecto que tiene que ver con una idea de algunas personas que pertenecían al ámbito tecnológico en Rosario que plantearon la necesidad de enfocarse en una carrera de este tipo porque se veía la demanda que había en el sector, que además no está en su cresta, digamos, está creciendo. Y ahí hay una discusión con el tema laboral, si la inteligencia artificial va a menguar el trabajo en la gente o no. Quizás esa discusión tiene que ver con que el fenómeno que
que se está manipulando es lo que llamamos inteligencia, entonces es distinto, pero en general, cada revolución tecnológica lo que ha abierto es un abanico de posibilidades de nuevas formas de trabajo. Quizás destruyendo algunas previas, ¿sí?, en ese proceso destructivo y creativo que tiene el sistema, pero en general lo que hace se expande. Hay una palabra que a mí no me gusta, como se usa, que es democratizar la capacidad. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es, para hacer código, para escribir código de programación, hacía falta un nivel de estudios que te permitía vos, a partir de la experiencia, ibas formándote, y una carrera quizás, o mucho trabajo individual, de autodidacta, ¿no? Bueno, desde un código base, que puede ser el primer año de programación, ¿no? Entender cómo funcionan algunos patrones, ese tipo de cosas. Bueno, eso con la herramienta de inteligencia artificial directamente hoy, escribiéndole lo que querés, te devuelve el código escrito. Claro. Entonces es como que hay muchas más personas que pueden entrar en esa producción de código de una manera más fácil, más superando las etapas de prueba y error que tiene que tener cualquier conocimiento. Porque ya el elemento te genera el producto. Después uno lo puede modificar y para eso hay que saber claramente. Alan, ¿quién estudia o quién se interesa por esta tecnicatura? ¿Quién se interesa, en definitiva, por la inteligencia artificial en cuanto a su estudio académico, hoy por hoy en Rosario? ¿Desde qué sector social? ¿No? Me interesa saber esto porque habitualmente por allí se piensa al que le interesa la tecnología como una especie de nerd, un ermitaño que no tiene vida propia, claro, ¿no? ¿Esto es así en la realidad o es diferente? ¿Cómo? Acá pasa para mí dos cosas. La primera es que existe quien se haya interesado del tema, porque es un tema de vanguardia, entonces hay gente que viene con esa iniciativa de querer aprender de qué se trata esto. Y para eso, si bien se escucha y está en todos lados, el tema más con la explosión del ChatGPT, primero que hay una cuestión de difusión, que seguramente no es la misma, a pesar de que estamos en la universidad pública, que le llega a todos los lugares de la sociedad. Y segundo, que está esto que decís vos, ¿no? Esa gente particular que está interesada. Pero, al mismo tiempo, nosotros nos encontramos un alumnado muy ecléctico. ¿Por qué? Porque como va a ser, y en este momento se está constituyendo en una herramienta que cambia el paradigma de la productividad, de la ciencia a nivel humano, a nivel global, se puede utilizar esta tecnología y se va a poder utilizar, va a impactar en todo. Entonces, para ponértelo en claro, he tenido alumnos de psicología, he tenido alumnos de ingeniería, he tenido alumnos de sistemas, he tenido alumnos de matemática, he tenido gente que sale de la secundaria. Bien variado. Claro, bien variado, bien variado. Entonces, y como es una tecnicatura, además, lo que tenés que tener es el paso de la secundaria, no es una carrera de grado. Con lo cual hay gente que es más grande, como, por ejemplo, un contador que dice, bueno, evidentemente esto va a impactar en cómo manejo a mis clientes, ¿no? Entonces, bueno, voy a aprender de qué se trata. ¿Por qué? Y porque se enseñan muchas herramientas. Una que ya debería ser obligatoria en todos lados es la programación, pero al mismo tiempo hace un acceso a ese tipo de información mucho más fácil, mucho más sin una necesidad de incremento de conocimiento temporal a lo largo de un tiempo, porque esta herramienta, voy a hacer un paralelismo, la calculadora nos permite hacer un cálculo que para nosotros antes era muy difícil, quizás según la cantidad de cifras, directamente nos da una solución intermedia con la que seguir trabajando. Me quedé pensando en esto, todos deberíamos saber programación, el base. Sí, hoy sí. Me estaría quedando afuera, dirían los jóvenes hoy. No tanto para poder programar desde cero, porque por lo que te digo de esta herramienta, sino para entender cuando el modelo te devuelve un producto, por ejemplo un código de algo que uno le pide cómo hacerlo, poder manipularlo y mejorarlo y adaptarlo para lo que quiere. Esto, hablamos de un término democratización, o sea, baja las barreras de entrada a determinado nivel técnico para toda la sociedad. En ese sentido, el alumnado creo que puede estar con ganas de acercarse a la carrera y a interiorizarse de qué se trata en muchos niveles. En ciencias humanas, en ingeniería, en cuestiones más formales,
¿Se puede llevar esto a la primaria, a la secundaria también, ¿no? Pero digo, principalmente a la primaria. Me interesa el futuro de los jóvenes, de los argentinos. Claro, yo creo que el tema del uso de la primaria, ahí hay varias cosas, ¿no? Ahí tendríamos que discutir. Digo, porque todo lo que uno aprende de niño queda de una forma diferente, ¿no? Sí, lo que pasa es que justamente en esos niveles lo que aprendemos son las primeras herramientas para lograr después tener un conocimiento formal en una matemática más profunda, en una probabilidad estadística. Claro. Entonces, todos los pasos que para nosotros a esta altura de la vida nos parece que fueron cosas que, es fácil de explicar. Y no, hay que hacerle entender a una persona pequeña todo ese conocimiento que también tiene un tiempo para que pueda converger en una idea. Uh-huh. Entonces, el uso claramente lo puede hacer cualquiera, porque la aplicabilidad de estas tecnologías están ya, como hizo Meta, uh-huh, en el celular. Está en el celular. Entonces, en ese sentido, la aplicabilidad es posible, pero no sé si la educación. La educación me parece que tiene más que ver con que el niño trabaje sobre todos los fundamentos para después lograr estos fundamentos, estas construcciones, digamos, de conocimiento más grandes. Uh-huh. La programación, por ejemplo, sí es una necesidad básica a partir de tener un uso ya de primaria avanzada en la matemática. Claro. Alan Guerri, muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes.